¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Mónica Maldonado y quiero darles la bienvenida a Perspectivas Podcast. Perspectivas Podcast, un espacio para reflexionar, debatir y conectar a través de entrevistas profundas y auténticas con personas que están transformando nuestra sociedad. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Comenzamos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Mayli Maldonado, quien nos va a contar un poquito de su vida y cómo recibió su primer doctorado honoris causa. Hola Moni, muchísimas gracias por invitarme y por tener este tipo de espacios que generan incentivos para toda la población cayambeña. Muchísimas gracias Mayli por darte este tiempo y por venir a visitarnos acá. Cuéntame un poquito de tu trayectoria, de tu vida. Tú eres cayambeña. Sí, bueno, así como a modo de recopilación, estudié en el Salesiano, en la Unidad Educativa Domingo Sabio. Después obtuve una beca para estudiar en la Universidad San Francisco de Quito. Ahí estudié Relaciones Internacionales y después trabajé un tiempo en la Fundación de las Américas en Ibarra, en Fudela, y posteriormente me fui a España a sacar mi maestría en la Universidad de Salamanca, un máster interuniversitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Cuéntame, Mayli, ¿cómo fue tu proceso de la beca? ¿Qué tan complicado fue entrar a una universidad que es bastante prestigiosa, una de las mejores del Ecuador? Sí, bueno, obtuve la beca en la Universidad de San Francisco por el promedio del colegio. Entonces había en el departamento de admisiones una cierta categoría, un cierto puntaje del promedio total de la graduación del colegio para obtener la beca. Entonces, básicamente fue por ahí por donde pude obtener la beca. Luego hiciste alguna maestría en España, me dices. Sí, ¿cierto? en la Universidad de Salamanca también apliqué a una beca que es para estudiantes latinoamericanos. Estudié ahí un máster interuniversitario que era coordinado por la Universidad de León, la Universidad de Burgos y la Universidad de Salamanca. Cuéntame, entiendo que hiciste un estudio sobre migración. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, es mi tesis de maestría, que básicamente yo quería como darle un enfoque crítico a mi tesis, entonces fue una tesis que trata el tema de la migración del Triángulo Norte Centroamericano de Guatemala, Nicaragua, entonces a Estados Unidos. Y el enfoque crítico que le quise dar es adoptar una metodología que utilizan los feminismos, que es la metodología del cuerpo-territorio, de cómo muchas veces el cuerpo se convierte en ese nuevo espacio en donde suceden muchas luchas sociales y cómo a raíz de que uno se va moviendo, uno cambia de espacio, también moldea su identidad y los derechos que tienen. Porque es, por ejemplo, yo digo siempre, es muy diferente ser una persona ecuatoriana en Europa. Es muy diferente ser una persona latinoamericana en Estados Unidos. Es diferente ser, y más cuando esas categorías interseccionan, y es diferente ser, por ejemplo, una mujer ecuatoriana, migrante, indígena, o también una mujer migrante, ecuatoriana, afro, y como que el fuerte de toda esta investigación está en que todas estas categorías se juntan y cómo eso se converge en un montón de problemáticas sociales y lo difícil que es abordar eso. Entonces, claro, la migración del Triángulo Norte Centroamericano a Estados Unidos tiene una perspectiva aparte bastante colonialista. Y el enfoque que yo le quería dar es un enfoque decolonial, porque si bien aquí hay que diferenciar, porque si bien es cierto el periodo colonial terminó ya hace muchos años con la independencia de todos los países, bueno, en su mayoría, y de nosotros en 1830 con la República, existe el nuevo colonialismo, que es diferente al anterior. ¿Cuál es ese nuevo colonialismo? El nuevo colonialismo es la reproducción de todas esas estructuras sociales a través de instituciones, incluso de nuestro pensamiento, de nuestro comportamiento, de los nuevos estereotipos y cómo toda esa violencia sistemática se va reproduciendo hasta ahora y se sostienen en prácticas súper cotidianas como es nuestro pensamiento, nuestra forma de vestirnos, la forma en la que elegimos, yo qué sé, comprar las cosas, entonces todo eso es cuestionable. Y ahí cité a muchos autores que son latinoamericanos y me parece que hacen un aporte bastante grande, como es Aníbal Quijano, que él dice que, claro, si bien esta época terminó, existen nuevas estructuras de poder que siguen violentándonos y también
sumergiéndonos bajo estructuras que tienen dominio y que a veces pueden ser el Estado, las instituciones, el acceso a la salud. Siempre vivimos sometidos a algo. Sí, siempre vivimos sometidos a algo. Qué interesante. ¿Y ganaste un premio con esta maestría? Sí, y tenía mucho miedo de presentarme a esta convocatoria para los premios de maestría, porque yo dije, chuta, soy mujer, soy latina, soy migrante, no estoy en mi país, mis derechos son diferentes a las de una persona nacional. ¿Sí te sentiste un poco como te autodiscriminaste? No sé si hiciste esa palabra, pero como que tú mismo te aislaste y dijiste, no sé si es que pueda conseguir esto, estar en un país diferente, en una condición diferente. Quizás no es autodiscriminarse, sino que cuando uno cambia su entorno y se empieza a sentir incómodo con lo que está viviendo, porque claro, salimos de aquí, yo salí de mi hogar, de mi espacio, de mi gente, y empecé a sentirme un poco incómoda porque decía, o sea, veía cosas que probablemente si estuviera en mi país a veces no me preguntaba. Entonces creo que también eso fue un impulso bastante grande, que es como muchos retos implican el sentirse incómodo. Y el sentirse incómodo a veces no es malo, sino que nos lleva a preguntarnos cosas que normalmente cuando estamos en nuestra comodidad no lo haríamos. Entonces me sentí, sí, muy dudosa cuando presenté mi candidatura para los premios, porque dije, soy mujer, soy latina, estoy hablando de colonialismo en un país que nos colonizó. Que nos colonizó, y no sé si mi tesis quepa dentro de esas categorías que ellos quieren. Entonces, bueno, presenté la candidatura y después de un filtro, el primer filtro, ellos me llamaron para una entrevista en donde tenía que defender por qué esa tesis estaba dentro de las categorías a las que había aplicado y por qué aportaba a la cooperación internacional. Entonces, traté de darle el enfoque como que necesitamos que muchas voces sean escuchadas y tener incidencia en espacios que tradicionalmente e históricamente han sido silenciados, como es la migración, que desde muchas perspectivas es vista desde un enfoque meramente negativo. Y que estos espacios como la migración o estas problemáticas sociales como la migración requieren también de una perspectiva social y mucho más interna, como es el enfoque de cuerpo-territorio que te mencionaba. Entonces, básicamente ahí, después del proceso de selección y de defensa, ahí me comunicaron que había ganado el premio. Imagino que te sentiste súper contenta al estar en un país, como decías, con condiciones que no eran iguales que quizás los otros postulantes. Sí, sobre todo me sentí bastante satisfecha y perdí mucho el miedo a hablar de algo que les hacía sentir, sé que les hacía sentir incómodos a ellos y también a mí por hablar de algo que sabía que iba a generar controversia. Entonces sí, me generó bastante satisfacción y también como me quitó ese miedo de hablar de exponer tus ideas, de a veces como de hablar de lo incómodo, a veces que uno se limita a hacer. Entiendo que lidera Yuya, que es una organización que lidera y da espacio a los jóvenes indígenas. Sí, bueno, Yuyak es una organización que recién se está formando, es una escuela de diplomacia y liderazgo de los pueblos indígenas, está a cargo de la señora Ana Maguaña y mi persona, y las dos estamos dirigiendo, tiene un enfoque básicamente a jóvenes y también mujeres indígenas. ¿Esta organización nació aquí en Cayambe o dónde nació? No, la señora Ana Maguaña es quichua tabalo, entonces ella es la cabeza, la que tuvo, como quien dice, quien tuvo la iniciativa de la organización. Entonces, a través de ella logré contactarme con muchos jóvenes indígenas y armar el proyecto de la organización Yuyak. ¿Y qué es específicamente en lo que se enfoca este proyecto? Bueno, en lo que se enfoca este proyecto es en capacitar a jóvenes líderes indígenas, sean de nacionalidades, porque ya sabemos que hay diferentes pueblos y nacionalidades en el Ecuador, como la quichua, la shuar, pero es generalmente indígenas, pueden ser quichuas o tabalos, quichuas también cayambis. Entonces se enfoca básicamente en dar programas de capacitaciones después de una serie de capacitaciones a los jóvenes. Ellos adquieren herramientas técnicas y también analíticas para poder participar en foros de alto nivel, manifestando las posiciones de las cosmovisiones indígenas que necesitan ser escuchadas y que también son muy importantes, porque bueno, en el mundo aproximadamente hay 476 millones de personas que son indígenas en más de 90 países. Y bueno, y las Naciones Unidas dice que el 80% de
de los ecosistemas son cuidados y son resguardados por las poblaciones indígenas. Entonces, si ellos son básicamente nuestros guardianes del ambiente y de muchos ámbitos sociales, también requiere que sus perspectivas sean escuchadas y que tengan este espacio en foros que como ya te comenté. Que le has llevado foros internacionales a algunos grupos de jóvenes que han sido parte de este proyecto. Sí, anteriormente, el anterior año estuvieron en el Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que se realiza cada año. Y este año estuvimos en Guaymun, que es el modelo de las Naciones Unidas de la Universidad de Yale, en donde, bueno, consiste esto en una recreación de cómo funcionan las Naciones Unidas y se dividen en comités. Las Naciones Unidas tienen sus 5 órganos principales, como el ECOSOC, la Secretaría General, el Consejo General. Y dentro de estos 5 órganos principales hay órganos ya mucho más específicos, dedicados para temas ya más concretos. Entonces, lo que hace la Universidad de Yale es coordinar a cada órgano para que tenga un número de seleccionados que puedan encajar dentro de, por ejemplo, medio ambiente, VIH-Sida. También tuvimos, por cierto, la CELAC, que es la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es un órgano intergubernamental, que es muy importante, y este fue el único comité que se desarrolló en español. Y es la primera... En inglés. ¿Y qué tan complejo fue llevarles a los jóvenes a estos comités? La verdad es que hay mucha barrera del idioma. Entonces, desafortunadamente sabemos que la educación es una herramienta importante y que muchas veces no todos tenemos acceso a ella, y más cuando se trata de lenguas extranjeras. Afortunadamente nuestros jóvenes conocían inglés por la migración, que ya sabemos que existe mucha migración de personas otavalo hacia Estados Unidos. Entonces ellos tenían mucho conocimiento, ya un inglés bastante fluido. Pero sin duda el idioma es una barrera muy importante. ¿Fueron jóvenes cayembeños también? No, solo fueron jóvenes otavaleños. ¿Y han visto que quizás este proyecto puedan incluirse jóvenes de mestizos? Porque muchas veces he visto que hay proyectos y como que se enfocan un poco más en el tema de las nacionalidades indígenas, el tema de feminismo, pero también hay un grupo relegado de personas mestizas. Sí, eso es bastante importante lo que tú mencionas, porque justo nosotros no queríamos dejar como esa condición como si fuera un estereotipo o un requisito que debe ser así. De hecho, en nuestros estatutos, en el que se está conformando la organización, dice que pueden ser personas indígenas, pero también personas que compartan la iniciativa de la organización. Y creo que es bastante importante porque a veces uno, por así como historia personal, yo tengo generaciones de mi pasado, que mi abuela, que tiene mucho linaje indígena, pero ya con el pasar del tiempo no se fueron autoidentificando así, ni mis padres, ni mi abuelo, entonces eso ya hace que cambie. Pero yo comparto muchas ideas semejantes, ¿no? Y muchos propósitos en común. Entonces, eso sí dejamos bastante en claro que no es como un requisito indispensable el tener una nacionalidad, el pertenecer a un pueblo, sino el hecho de compartir y tener un propósito en común. Correcto. Entiendo que tú también trabajas para protección de los pueblos indígenas. ¿Cómo ha sido tu experiencia y por qué te has enfocado en ese tema? Sí, bueno, trabajo específicamente para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y también pueblos indígenas en aislamiento voluntario que han tenido contacto inicial. Entonces son como 2 categorías aparte, pero que están relacionadas. Y básicamente esto consiste en, claro, respetar primero el derecho a la autodeterminación y el derecho al deseo y a respetar este índice cultural que ellos tienen de permanecer en estado de aislamiento. Entonces, tú me preguntarás, pero ¿y si esto se respeta, cómo se puede hacer algo por ellos? ¿Cómo se da el contacto? Ellos no quieren tener el contacto. Entonces, básicamente tenemos líderes indígenas que ya han tenido contacto inicial y ese es como nuestro ligue para poder escuchar las iniciativas, escuchar las necesidades. Muchas veces es difícil por la barrera del idioma, que no hablan castellano. Y esto se hace, por ejemplo, estuvimos trabajando en cómo
mantener o cómo resguardar la salud de los pueblos indígenas en aislamiento Porque al no voluntario. tener contacto con personal externo, no tienen contactos Claro. con médicos, con Claro, enfermeras. y como sabemos también hay la medicina ancestral que también debe ser respetada y entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente nos contactamos con los líderes y las lideresas indígenas que han tenido contacto inicial y después, por ejemplo, en este caso para salud, establecemos un cordón humanitario y Un a toda, protocolo, me un imagino, protocolo, que a todas las personas que están rodeando o que sabemos que un pueblo se ubica aquí, entonces todo alrededor debe estar debe tener buena salud, debe tener acceso a servicios básicos y a condiciones que garanticen una buena calidad de vida y que puedan resguardar un estado físico y mental que no afecte a los pueblos que se Claro, encuentran exacto. dentro. ¿Y por qué consideras que ellos han decidido mantenerse aislados? Porque dice que son indígenas en En aislamiento aislamiento voluntario. voluntario. Yo considero que es por muchas cosas. En primer lugar, por la cosmovisión. La cosmovisión, como sabemos, hay supuestos ontológicos y epistemológicos que son muy distintos. Trataríamos de dar 1.000.000 de explicaciones al porqué del aislamiento voluntario, pero todo depende de la cosmovisión. Como sabemos, la cosmovisión indígena tiene muchísima riqueza para mantenerse en autodeterminación, en funcionar estructuras de gobernanza, de política. Entonces, creo que hay muchas explicaciones, pero la primera es por la cosmovisión. Hay muchos pueblos o nacionalidades que han buscado este aislamiento voluntario. Sí, en Ecuador hay bastantes, pero son muy frecuentes. De los que se habla más frecuentemente son los Shuar En la y zona amazónica. y la zona Tagaeri y Taromenane. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar con ellos? ¿Has tenido contacto quizás? No, No. he tenido, mi trabajo es más ya de los informes administrativos y de procesar ya todas la información que los líderes y lideresas nos informan. Entonces, a raíz de esas necesidades que ellos nos informan, vamos procesando los proyectos y cómo mantener eso. Pero también creo que ahí es muy importante el recalcar que muchas veces los proyectos sociales que tenemos y el error principal que tienen es pensar solo en la necesidad. Claro. Y no se debe partir solo de la necesidad para hacer un proyecto, sino también de las herramientas que las personas que nosotros consideramos que se pueden beneficiar de este proyecto pueden aportar. Claro. Porque a veces pensamos y solo... además desde una visión, desde nuestra visión y no Claro. desde la visión de ellos. Ajá. Sí. Entonces es muy importante, como ya te mencionaba, toda nuestra ontología y epistemología son súper diferentes, cómo concebimos las condiciones de la vida son Claro, súper diferentes y eso diferentes. no puede ser impuesto. Entonces ahí la importancia de tener la participación de varias voces. Interesante, Miley, todo lo que me cuentas. Nos extenderíamos muchísimo. ¿Cómo tú has participado en foros y conferencias en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido tu experiencia estar ahí? Bueno, el último fue el Guaymum, que fue el modelo de las Naciones Unidas. Ahí estuvimos con 8 jóvenes indígenas otavalos, fueron 4 hombres y 4 mujeres. Estuvieron abordando cuestiones del VIH-Sida, cuestiones del cambio climático, cuestiones también de la frontera ártica y de los recursos de Marte, que me parece súper interesante porque fue un nuevo comité que fue asignado como pensando en un futuro y también invitando a la creatividad, creo yo, porque era un comité que trataba de cómo serían las luchas sociales o las problemáticas sociales si se descubrieran todos los recursos que hay en Marte y cómo básicamente nos pelearíamos por los recursos, cómo los estados pelearían por quién tiene más, quién tiene menos, el acceso al agua, que es súper escaso. Y eso, y también temas como el de los estados latinoamericanos y caribeños, que como te mencionaba fue el único comité que se realizó en español y eso también me pareció una iniciativa muy importante y también inclusiva porque no muchos de nuestros jóvenes hablan inglés. Entonces me parece que el tener esa apertura para que haya un comité que sea exclusivamente en español, que no necesite traducción y que haya también personal o staff de las Naciones Unidas teniendo esa apertura, ¿no? De, bueno, tenemos la barrera del idioma, somos conscientes de eso. Porque creo que muchas veces ese es un limitante, o sea, uno ve algo en inglés y aunque tenga
la formación no siempre va a ser como un nativo. Claro, porque no nos sentimos cómodos, no es nuestra lengua materna. ¿Cómo has podido acceder tú a todo esto que me cuentas de estos talleres, de estas participaciones y todo? Porque yo me pregunto y digo, qué chévere, a mí me gustaría participar en eso, me hubiese gustado participar en eso. ¿Cómo has tenido tú el acceso? Bueno, yo, así como para resumir, hice mis prácticas de la universidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Y ahí conocí una persona muy importante en mi vida que no sabía que iba a ser tan importante, que era el encargado de la oficina técnica de Ibarra del ministerio en ese entonces y que después ahora es embajador de Ecuador en República Dominicana. Y justamente él me decía, mira, Mayli, hay estas opciones, si a ti te interesa. Él es indígena y me decía, yo sé que tú no te autoidentificas como indígena, pero sé que compartes muchas de las cosmovisiones, muchos de nuestros sentires, de nuestros vivires, de nuestras experiencias. Así que mira, involúcrate en esto, involúcrate en lo otro. Y él fue básicamente quien me ayudó a abrirme esa puerta. ¿Y te dio al inicio miedo a participar en este tipo de espacios, en este tipo de foros? La verdad no, siempre me sentí muy cómoda, sobre todo porque siempre sentí un respaldo de quienes me rodeaban, ¿no? Entonces, si bien me decía, tú lideras, pero mira, hay estas ideas, hay estas oportunidades, nos toca comités como estos, y yo decía, por ejemplo, en comités de medio ambiente, decía, quizás yo no tenga la experiencia, pero ustedes que lideran cosas de medio ambiente mucho más cerca y lo sienten mucho más cerca, podríamos aportar en más ideas. Tú, Mayli, has recibido una mención que es súper importante y que cuando yo supe dije, qué chévere, y ahí te conocí, dije, quiero entrevistar, que fue el doctorado honoris causa. Cuéntame un poquito cómo recibiste, por qué recibiste. Bueno, recibí el doctorado honoris causa por el Claustro de la Hermandad y los Derechos Universales, que tiene un conglomerado de varios países que son parte de este claustro. Y básicamente lo recibí por haber recibido un premio por la tesis de la maestría y también por un premio que tuve a una de las mejores investigaciones por parte de la Universidad de Salamanca en España. Entonces, esas dos cosas básicamente me abrieron puertas para el doctorado honoris causa, y el doctorado honoris causa se da a personas que han hecho un labor inminente o algo innovador en cada campo, puede ser en el campo de las ciencias sociales, de las más científicos, artes. Fue complejo tu postulación para este doctorado. Me imagino que habían bastantes personas para postularse. Sí, habían muchos postulantes, creo que más de 1.500 postulantes. Y todos ecuatorianos. Entonces, yo me sentí bastante... El hecho de participar ya es un gran triunfo, digo yo. Sí, y también me sentía emocionada porque decía, wow, hay un montón de gente, ecuatorianos todos, y haciendo una labor digna y que es bien respaldada y también bien vista, tanto aquí como en otros países. Entonces, sí fue bastante largo y complejo el proceso de poder aplicar al doctorado honoris causa, y sobre todo también el que te otorguen, ¿no? El doctorado honoris causa. Te postulas una cosa, te otorguen es otra cosa también. Qué interesante, Mayli. Cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Ahorita tienes algún proyecto nuevo, algo en lo que estés pensando? Sí, estamos trabajando por la formalización de Yuya, que ya no sea como para un evento específico o algo que sea así momentáneo, sino que sea ya una escuela de formación a largo plazo. Permanente. Y permanente, exacto. Que sea permanente y que en un futuro participe en la COP31, que es un foro, una cumbre para el medio ambiente, y también en el foro de las cuestiones indígenas, de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas, que igual se realiza cada año, pero lo queremos hacer ya de manera continua, permanente, como ¿Cómo has visto que los jóvenes toman estas capacitaciones? Me imagino que hay personas que sí les gusta, que sí están motivadas, otros que quizás tienen un poco de miedo. ¿Cómo has visto la participación de ellos? Bueno, como básicamente tratamos con jóvenes que son de bachillerato, sería aquí, entonces, claro, cada uno tiene su perspectiva de la vida, sus temas de interés, pero lo bonito de esto es que hay comités de todos los temas posibles. Entonces, si bien a un joven no le puede gustar mucho el ámbito diplomático, pero sí las cuestiones, por ejemplo, del medio ambiente o también cuestiones como de tecnología, entonces tratamos de involucrarles por ahí.
si bien no les gusta participar o hablar en foros de alto nivel o estar envueltos en la diplomacia, si te interesa la tecnología, mira, puedes participar en este comité y ahí empiezan a desarrollar ya habilidades blandas como el hablar en público, el establecer... Que es algo que nos sirve para toda la vida y Claro, en todas las claro, circunstancias. y creo que a los jóvenes les sirve bastantísimo para generar una red de networking y tener Claro. un espacio y una visibilidad al futuro para sus carreras profesionales y también académicas. ¿Has pensado que este proyecto se puede instalar también aquí en Cayambe? Sí, he pensado y de hecho tenía la iniciativa, pero desafortunadamente no hubo el apoyo. ¿Qué apoyo es el que necesitabas? ¿Económico, de infraestructura? Necesitábamos apoyo sobre todo de financiamiento, porque como sabemos estos proyectos necesitan de grandes sponsors que son quienes dan el presupuesto para poder llevar a cabo este proyecto. En Cayambe no hubo la oportunidad, lastimosamente, y a veces se toca muchas puertas, pero no es el lugar o no es el tiempo de uno. Entonces, bueno, después de tocar muchas puertas pudimos conseguir el financiamiento. En Otavalo. En Otavalo, y ahí se llevó a cabo el proyecto. ¿Has buscado quizás alguna forma de financiamiento extranjero como para que puedan replicar este proyecto aquí? Sí, estamos buscando sobre todo en organismos que sean multilaterales, porque claro, esa es también una desventaja, que las convocatorias para los proyectos muchas veces abren cada año, a veces afortunadamente cada 6 meses. Entonces, el armar un proyecto en sí es ya bastante complicado, y el hecho más de que las convocatorias sean como tan largas en el plazo es bastante... ¿Siempre te has involucrado en el tema de los jóvenes, en el tema de los nacionalidades indígenas? ¿No has pensado también involucrarte en algún proyecto feminista quizás? Sí he pensado, y también migración. El feminismo es algo súper importante, migración, que quizás dejamos de lado también. Sí, y sobre todo porque me parece que el feminismo tiene muchas metodologías que aportar a muchos temas de las ciencias sociales. Hay muchos temas dentro de la agenda internacional que requieren de un enfoque feminista, ¿no? Porque hay personas y sujetos que hemos sido violentados sistemáticamente, y el feminismo nos hace cuestionarnos eso y luchar. Y claro, es muy importante entender que el feminismo es el que buscar la igualdad, ¿no? Muchas veces las personas caen en el error de entender que el feminismo es lo contrario al machismo, y cuando no es así, es el buscar la igualdad. El machismo es toda esta infravaloración de la mujer, pero feminismo, eso sí me gustaría dejar bien claro, que no es lo contrario al machismo, sino que más bien busca la igualdad. Y los movimientos feministas nos han permitido a mujeres como a ti, a mí, estudiar e involucrarnos en proyectos que muchas veces generaciones como nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no tuvieron esa oportunidad. Sí, y también creo que tenían mucho miedo nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, incluso hasta nuestras madres tenían mucho miedo de hablar. Y el hecho de ahora decir, sí, comparto el pensamiento feminista, sí, comparto este pensamiento situado en esta ideología, ahora ya es muy difícil, y es muy valiente también el hecho de que las personas puedan decir cómo se identifican o en qué posición se sitúan. Qué chévere, Mayli. ¿Te gusta a ti leer? ¿Cuáles son tus hobbies? Sí, a mí me gusta leer, me gusta muchísimo leer y también escribir. ¿Tienes algún escritor favorito, algún libro favorito? Tengo 2 libros favoritos. El uno se llama ¿Por qué fracasan los países?, que es de un autor turco, un economista turco, y también me parece que tiene 2 autores, y el otro escritor también es un economista, pero de Inglaterra. Entonces este libro nos habla básicamente de cómo las historias de colonialismo, del círculo virtuoso o vicioso de los países y por qué fracasan, y el otro que es cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ese sí he escuchado. Sí, es muy bueno, de una psicóloga, es médica española, y me encanta porque su primer capítulo inicia como el analfabetismo emocional. Entonces ella empieza a recorrer sus emociones desde cuando era pequeña, y va analizando el porqué de que no hay emociones buenas ni malas. Sino son simplemente emociones.
Maylí, ¿qué podrías darles un mensaje a los jóvenes, a las chicas que nos están viendo en especial, como para que se motiven, para que estudien, para que se involucren en proyectos? Porque yo desde que vi tu hoja de vida, un poco que me contabas de los proyectos, yo veo que eres un referente de muchas chicas. Muchas gracias, Moni, por tus palabras. Y bueno, básicamente les diría que una de nuestras principales herramientas son la identidad y también el poder y tener esas ganas de adquirir más conocimiento. Y no adquirir ese conocimiento solo para responder. Académico. Y no adquirir ese conocimiento para responder, sino para entender. Porque muchas veces todo lo que aprendemos, decimos, sí, ya puedo responder sobre esto, sí, ya sé sobre esto, y solo emitimos una respuesta. Y no conocemos para entender. Entonces, básicamente ese sería mi mensaje, que aprovechemos la identidad y esas ganas de querer conocer para escuchar, para entender y también sobre todo nunca olvidarnos de nuestras raíces y poder tener esa valentía para expresar nuestras voces que desafortunadamente y tradicionalmente han sido opacadas. No han sido escuchadas. Maylí, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo, por esta oportunidad. Creo que hablamos de mucho, Sí. rapidísimo, porque hablamos muy rápido, pero quiero agradecerte. Eres un gran referente, te felicito mucho por lo que has logrado y creo que los jóvenes, las chicas, todos quienes nos están viendo, deben ver estos referentes y el objetivo del programa es que busquen perfiles que sean de admirar, porque yo creo que la ciudadanía necesita eso. Entonces, muchísimas gracias, Maylin. Ustedes también, amigos televidentes, muchas gracias por ver este programa y nos vemos en un nuevo episodio.